Uy, 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 qué lindo. Mediodía. Mediodía porteño. Aflojó por lo menos el sol, el calorete un poco. Donde tenés la plaza de los dos congresos, claro, el palacio está detrás. ¿Cuántas historias? Y además todas las palabras que se fueron aquietando después de los encuentros y desencuentros. Bueno, vamos a ver cómo se le encuentra la vuelta a un país que necesita coincidencias, La ley sigue, la ley no sigue, será bases, no bases. El presidente, estaba leyendo recién, acaba de llegar a Italia, donde no solamente va a participar de la consagración de la primera santa argentina, Mamá Antula, así es, sino también está prevista una reunión con el Papa Francisco. Bergoglio para nosotros. Hola, mira cómo va. Espera que me acomoda la corbatita. Ahí va. ¿Está todo bien? Qué elegancia la de Francia. Regio. ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Horacio? Bien. Bueno, vamos a ver, yo decía, ¿cómo será este rompecabezas de acuerdos y desacuerdos? ¿Cómo será este? Porque si los gobernadores representan a cada ciudadano o habitante de provincial, y en esa representación están los senadores y los diputados, y hoy por hoy hay un gran desencuentro con los gobernadores, sobre todo por decisiones. No hay apuro, compañerito, no hay apuro, gracias. Era un texto. Porque da la sensación, una sensación térmica, que es casi una revancha de que esas provincias que no le levantaron la mano a través de sus representantes, es una por una. Y entonces, una por una, la coparticipación no va a llegar, los subsidios no van a llegar, no solo al transporte. Hoy estaba leyendo muy temprano declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde dice: si yo no tengo plata no puedo empezar las clases. Entonces, eso a escala va a ser complicado. Y vos ahí tenés dos temas que sistemáticamente generan tensión en la sociedad. Si tenés un problema con el transporte, con el aumento del valor del precio de los colectivos, en el caso de la eliminación del fondo compensador de transporte, hay boletos que en algunas provincias del interior podrían llegar a 1.000 pesos el boleto. Bueno. Si vos le sumás esa situación a que no están enviando los fondos del FONDI, ¿no? Del Fondo de Incentivo Docente, la posibilidad de que no empiecen las clases por los reclamos y los paros que vayan a llevar a cabo los docentes. Es decir, aumentos impresionantes del boleto del transporte y sumada a eso, que no va a haber clases, genera un caldo de cultivo de tensión social bastante importante para marzo, en el cual también hay que anticipar los aumentos de nuevo de las prepagas, de la cuota de los colegios. Entonces hay que ver cómo se arranca el año así, si se sigue maniobrando de esta manera. Hay un tema que hace un par de días yo presenté una nota de la Cámara Empresarial de Obras Públicas. Es un tema. El gobierno le dice a aquellos que han ganado licitaciones: nosotros vamos a, se lo dijo el ministro Caputo, nosotros vamos a complementar las partidas faltantes si solo queda un 20% de la obra. Entonces, ahí tenés varios lados del cubo. Uno es la obra en sí misma. La otra es la mano de obra que quedó a mitad de camino. Y otros son los pagos que tienen pendiente, porque estas cosas se pagan 60, 90, 120 días, porque el que puso cemento ya lo compró y ya lo puso. Al operario que tapizó esa primera parte, ya le pagaste. Entonces, es un tema. Sí, están habiendo eso, vamos a hablar con algunos legisladores de algunas provincias del norte. Está habiendo un problema también con los insumos, con la escalada inflacionaria, no le está llegando el material. Entonces, no es solamente un problema que tienen, que no hay transferencia directa del Ejecutivo, sino que como mes a mes van incrementando los precios, no le están llegando los materiales. Los ejemplos son múltiples. Hay mucha gente que ha invertido, ponele, ¿cómo se llama? Pozo, construcciones de pozo o en pozo.
Bueno, compramos entre todos, somos todos los que estamos acá, somos 10, compramos el pozo y a medida que vamos haciendo una rueda, que compramos la arena, compramos el cemento, la madera, esto y qué sé yo, después comparticipamos. Vos vas a un corralón hoy, obra más grande, obra más chica, y los números que hiciste, claro, nosotros la vivimos en la cosa cotidiana, qué sé yo, fuimos a comprar arroz y de pronto, recién me convidaron un mate. Me convidaron un mate. Y veo, qué rica yerba, che, tal yerba. Uy, una yerba, tenés que hablar de un paquetito de medio kilo, 2, 3 lucas, tranquilo. Y estamos hablando de una cosa cotidiana. ¿Puede prescindir del mate? Ponele. ¿De arroz? Y no. ¿De lácteo? Y no. Voy a chuparme el dedo. Ni hablar de quien tiene familia y tenés chicos donde vos tenés que darle proteínas. No es una broma. Sí, ¿no? Y hay que ver... No es una broma. No sé, ahí hay una incógnita de si esta decisión del Ejecutivo es una respuesta intempestiva a lo que pasó con la ley Bases, una venganza directa en el momento por los que ellos identifican como los traidores y los responsables políticos de que la ley que se haya caído, que son básicamente los gobernadores. Particularmente Puyaro y Yarlora, ¿no? Y eso tendrá consecuencias políticas específicas en la composición del gabinete. ¿Vamos a hablar eso de la revancha? Yo ayer estaba con gente muy cercana de Santa Fe, muy preocupados por el tema violencia y narcotráfico, por la decisión de la ministra de Seguridad de no enviar gendarmería. Es un tema. ¿Está Campagnoli? A ver qué dijo. Tenemos un bloque donde se respeta mucho lo que piensa el otro. Tenemos autonomía porque integramos, como bien dijiste vos, venimos de distintas fuerzas, Margarita del Gen, ahí están los socialistas, están algunos que son del PRO, como Agos Carreño, la coalición cívica, López Murphy, Miguel Pichetto, Emilio y Nicolás Massot, es decir, y distintos diputados también del interior que representan a gobernadores del PRO. Algunos son de Chubut, otros son de Entre Ríos. Hay una diversidad, somos un lindo arcoíris. ¿Y a usted le parece el final abrupto, si se quiere, que tuvo la sesión del martes pasado? ¿Para usted resultó inesperado? ¿Tendría que haberse optado por otro camino? A lo mejor entrar en un cuarto intermedio para seguir negociando. ¿Cuál es su reflexión sobre el tema? Yo creo que primó la impericia, ¿no? Y el viernes habíamos votamos en general, la voté a favor. Votamos la coalición cívica, votó a favor la ley. Y se pasó un cuarto intermedio porque yo te recuerdo que se estaba negociando los diputados que representan a gobernadores, no es nuestro caso que no tenemos ningún gobernador, pero diputados de nuestro espacio y de otros espacios que representaban los intereses de sus gobernadores, estaban negociando de qué manera podían llevarse, aunque sea la coparticipación del impuesto país. Te recuerdo que todos estos gobernadores son nuevos y no estuvieron de acuerdo, como sí estuvieron los que estaban ejerciendo el gobierno en ese momento, con que Massa, con una medida demagógica y electoralista, diera de baja el impuesto a las ganancias, con lo que todos estamos de acuerdo que era un impuesto injusto, pero vos tenés que ver de qué manera compensás ese hueco que le vas a dejar al Tesoro, de qué manera lo compensabas. Evidentemente lo hicieron con maquinita, emitiendo, por eso seguimos con la inflación que tenemos. Y los gobernadores, todos nuevos, decían, bueno, nosotros tenemos que compensar ese hueco que tiene nuestra administración ahora porque no tenemos los fondos coparticipables que teníamos con el impuesto a las ganancias. Entonces, ahí se armó una negociación y desde el viernes al martes se pensó que se iba a avanzar en esa negociación. Cuando estoy sentada en la banca, varios diputados que respondían a gobernadores me dicen, che, no hemos tenido avance ni instrucciones, seguramente nosotros no vayamos a votar como habíamos quedado. ¿Qué pasó en esas 6 horas que duró la sesión del martes? En esas 6 horas se votaron 5 artículos. De los 5 artículos, 4 eran facultades delegadas. Nosotros, la coalición cívica, siempre habíamos dicho que nosotros nunca hemos votado facultades delegadas a nadie, porque nacimos como partido cuando Elisa Carrió rechaza los superpoderes a Caballo en el 2001.
Claro, eso es un poco la coherencia de la historia. Debiera serlo. Debiera serlo. Es muy curioso lo que pasó ahí, porque la coalición cívica siempre fue un bloque que anticipó que no iban a votar las facultades delegadas. Sin embargo, en el poroteo previo que tenía la Libertad Avanza al momento de llegar al recinto y el motivo por el cual sostenían que tenían los votos para aprobar las facultades delegadas, aparecían como abstenciones. Ahí hubo un problema de identificar claramente cuáles iban a ser los acompañamientos y por qué fue tan dura la crítica interna contra Guillermo Franco, que estaba a cargo del poroteo, y contra todos los negociadores y puntualmente contra Pichetto por haber anticipado números que nunca habían estado realmente. Claro. Entonces, Era como, ¿vos sabés jugar el truco? sí. Es una mentirita de truco esa. Te anticipo algo de una carta que yo no tengo. Pero si hay una ley universal en el Congreso de la Nación, es que vos no podés llegar al recinto sin los votos. Ese Así. bluff, no sé cómo se dice, no sirve. Porque no, lo más probable es que pierdas ¿Viste votos. cuando se dice en el pueblo es una mentira de patas cortas? Es una mentira de patas cortas porque entró a caminar y te diste cuenta que no te dio. No te digo, bueno, y hay que ver ahí... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No, porque pensando... ¿Lunes y martes acá está cerrado? Acá está cerrado, sí. Es decir, Los todo diputados el mundo, ya se fueron. El mundo parlamento se terminó. Se terminó. Está cerrado todo. Va a estar cerrado, los diputados se volvieron el día de ayer. ¿Usted va a ir a Gualeguaychú? No, no voy a ir. ¿Va a Yo me quedo participar de trabajando. alguna comparsa? No. No, trabajando. No, pero ahí yo tengo, por ejemplo, vos ibas a trabajar ahí en Gualeguaychú, ¿no? En una comparsa, ahí contar. Vos no. No, yo no. Vos no. No. Tengo en gente esta amiga región. que va a ir a hacer sus cosas por ahí. Sí. ¿Por qué no? Muy bien. Como dicen los muchachos, todo el año es carnaval. No, y aparte tenías... Carnaval toda la vida. Los diputados querían un descanso. Bueno, fue intenso. Después de Fueron días intensos. Fueron días intensos, Fueron de que días fueron intensos. 60, 70 horas de debate de una ley que al final realidad, se terminó cayendo. Entonces, tratar de enfriar un poco la mano dentro de la Argentina caliente para ver cómo cada uno se reacomoda como fuerza política. Ahí yo estaba viendo cómo Mauricio Macri lo antes posible quiere tener la conducción del PRO. la semana que viene. Patricia Bullrich, por supuesto, se la cede. Y ahí va a haber un reacomodamiento. Incluso va a haber un reacomodamiento gubernamental. Porque, digo, esta coalición, Milei llega con lo que llega. El PRO llega con lo que llega, con lo que tiene. Pero el ministro de Economía es del PRO. El paquete de Schwarzenegger. Digo, qué sé yo. Sí, lo que Mauricio Macri un poco siempre quiso, ¿no? Y anticipó un segundo tiempo del gabinete que iba a terminar estando intervenido por el PRO. Recordemos igual que la obsesión de Macri ¿cuál es? siempre fue la presidencia de la Cámara de Diputados. Que Vale. Cristian Ritondo ocupe ese lugar y más allá de la situación más incómoda en la que quedó Martín Menem por la caída de la ley, no pareciera ser que No, de lo ninguna lo vaya a desplazar, pero bueno, ahí hay un manera. interés muy puntual que siempre ha Pero tenido ahí Mauricio quieren Macri. que, por ejemplo, la diputada Vidal sea la que esté en el ANSES. Sí, hoy empezaron a haber rumores cada vez más fuertes de Casa Rosada, lo que tiene que ver con el desplazamiento de Osvaldo Giordano, ¿Quién es Osvaldo el titular Giordano? del ANSES, ex Entonces ministro esa, la de que me contaron hoy. Schiaretti, exactamente. Entonces puede ser que vaya Vidal ahí. A ver, tenemos todo lo que son las consecuencias de la caída de la ley bases. Por un lado, este tema de la eliminación del fondo compensador para el transporte al interior y ahora empiezan a rodar las cabezas adentro del gabinete puntualmente. Hay muchas figuras de Yarlora y de Schiaretti adentro del gobierno de la Libertad Avanza. Cordobeses, uno es Giordano, pero también está el secretario de Transporte, también está el presidente del Banco Nación y se está viendo si en algunos de los recambios que va a haber en los próximos días, hay que ver si antes o después de que vuelva presidente de la Argentina, terminan siendo desplazados por, lo recordemos, la votación en contra de los diputados cordobeses, particularmente la de Alejandra Torres, que es una diputada cordobesa, pero que también es la esposa de Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, Claro. y ahí hay como una crítica muy yo estaba puntual a... recordando en la década ambos. del 90, tanto Larreta como Vidal estaban en el PAMI. La famosa diferencia que hubo en su momento con Favaloro y compañía. Pero es decir, que de ese tema conoce Vidal.
Sí, hay que ver cómo se avanza, porque si hay un temor que ha tenido siempre la Libertad Avanza, particularmente los que son los dirigentes o los diputados, es que no terminar cooptados por el PRO. Hay un tira y afloje constante que se ve en el recinto, incluso cuando les hacen recomendaciones que no las toman, no quieren que les terminen invadiendo de alguna manera el propio gobierno, y hay que ver si aceptan entonces que Vidal esté... Pasa que también es un tema numérico, ¿Cuántos son de la Libertad Avanza? Son cerca de 40, pero los diputados del PRO ya están alineados. Ah, mira vos. En ese sentido. Incluso se habla a mediano plazo la posibilidad de formar un interbloque con el sector del PRO. Y la realidad es que por más con sus 38 diputados que ha tenido hasta ahora la Libertad Avanza, el número de 144 para votar la ley en general lo tuvo. Después hubo problemas en la negociación que terminaron derivando en que se cayera la votación en particular, pero no necesitaron ni que Cristian Ritondo sea el presidente de la Cámara de Diputados, ni que dirigentes del PRO ocuparan espacios de poder en el gabinete para tener el aval del PRO. Decime, María Caferata, ella es María Caferata, ustedes la conocen, no la conocen, María Caferata. Decime, ¿y eso que se llaman dialoguistas? ¿Qué sé yo? ¿Qué Pichetto? ¿Qué, cómo se llama? ¿Qué Massot? ¿Qué... ¿cómo se llama? Tetas, todos estos radicales que van y vienen. Agos Carreño. ¿Para quién juegan? Ellos juegan, por un lado, para los gobernadores y han tenido siempre que ocupar esta postura incómoda de querer ser responsables, dar institucionalidad, de Monzó, cierta conciencia de que hay un aval y un respaldo muy claro de parte de un sector de la sociedad contra Milei, y entonces no quieren quedar como que le están bloqueando, no quieren quedar nunca como que están alineados con el kirchnerismo, y entonces tienen que un poco maniobrar entre sus votantes, muchos de los cuales están apoyando a Milei, y bueno, y una postura de lo que quieren los gobernadores y lo que consideran que podría ser negativo para el país. El problema es que en el listado que publicó el presidente, los 3 primeras caras que aparecían como los traidores y los responsables de derrota son los 3 diputados de Hacemos Coalición Federal. Primero y principal, Nicolás Massot. Y en las conversaciones privadas, aparte de Guillermo Francos, en el que Libertad Avanza tiene identificado como el culpable, es a Miguel Ángel Pichetto. A Miguel Ángel Pichetto le acusan de haberle prometido votos que no estuvieron. Entonces, hay que ver cómo... Pasa el tiempo, el presidente le ha dedicado muchas palabras a la oposición y después han logrado negociar. Hay que ver qué pasa después del carnaval, en todo caso. Alberto Arrúa, cuéntenme, por ejemplo. En realidad, un poco de sorpresa. Nosotros, más allá de que veníamos anunciando de que por ahí por desprolijidad del gobierno y también por ahí hasta parecía falta de conocimiento de los reglamentos de la Cámara, se habían llevado distintas situaciones que nosotros veíamos que iba a ser bastante complicado el debate y que iba a ser bastante complicado también a la hora de votar a favor o en contra, porque habían distintas situaciones, no solamente más allá de la cuestión de afuera, ¿no? Que tiene que ver con el diálogo, con la política, con el diálogo del gobierno hacia el no diálogo del gobierno hacia los gobernadores, las amenazas. Sinceramente pensamos desde lo interno, ¿no? que habían cuestiones que tienen que ver con una desorganización bastante interesante cuando uno ve en un lugar como la Cámara y con un espacio político importante, con una referencia y con gente que es bastante experimentada en la cuestión legislativa, porque hay, más allá de que la Libertad Avanza dicen que son outsiders de la política o por ahí gente nueva en la legislatura, tienen asesores y tienen gente que conocen, inclusive el presidente Martín Menem tiene un grupo de asesores y de gente que la acompaña que conocen la cuestión legislativa. Entonces, a la hora de no tener, por ejemplo, que el día que arrancamos el debate en el recinto, no tener copia del dictamen que íbamos a debatir, que el miembro informante por ahí cuente como una cuestión así netamente práctica,
diga cuáles son los artículos que se van a sacar, y nosotros no teníamos información, no teníamos en nuestra banca eso que se estaba sacando, teníamos que estar ahí tachando con una virome cuáles eran los artículos que se iban a sacar, hablando un poco de lo que es nuestro espacio político. Más allá que yo vengo del peronismo, nosotros estamos dentro de un frente que es el Frente Renovador de la Concordia, y si hay algo que se referencia a este frente, una de las cuestiones que hace 20 años está gobernando la provincia, es hacer uso del diálogo. El diálogo, el acuerdo con los sectores por ahí que son oposición, por más acérrima que sea la oposición, siempre hay diálogo. El diálogo es lo más importante para la política y para la democracia. Entonces, cuando vos tenés una ley tan importante debatiéndose en el Senado, en el Congreso, y que no haya diálogo con los legisladores, no haya diálogo con los gobernadores, porque si hay algo que sí yo puedo asegurar, con el gobernador de la provincia de Misiones no ha tenido diálogo. El único diálogo que tuvimos, o el acercamiento que tuvimos, fue ese día que quedó hasta anecdótico en el CFI, donde nos juntamos nosotros desde nuestro espacio Innovación Federal, se juntó la gente también de Juntos por el Cambio, los gobernadores de ese espacio, se fue el diputado Pichetto, el diputado Mazot. No sé si ustedes recuerdan que fue un acercamiento con el ministro Franco, que después al rato nos salen a tildar de extorsionadores, y simplemente lo que fuimos a consultar era si había una posibilidad de llegarle al presidente una propuesta que era coparticipar en el impuesto país. Muy bien, ahí tratamos de pensar en voz alta. ¿Ustedes lo conocen, Alessandro? Yo lo estoy conociendo ahora personalmente. Es diputado, claro, diputado. Un hombre de la Libertad Avanza, pero un hombre con convicciones, y nos va a ayudar a pensar estos días que vienen. Los días que vienen. Mucho gusto, muchas gracias. No, Horacio, por favor, un placer estar acá. Tratamos en la pluralidad, de poder construir comunicación. Recién hablaba con Caferata, con la colega. Digo, ¿cómo se vuelve a tejer algo que aparentemente está roto? No solamente el proyecto presentado, digo, esta confianza entre unos y otros. Yo creo que parte de lo bueno que tiene esta crisis, y dentro de los resultados que obtuvimos, es un sinceramiento más profundo de lo que había venido teniendo la política. O sea, hoy tenemos un sinceramiento más profundo porque sabemos quiénes son verdaderamente los que pueden llegar a acompañar las ideas que nosotros proponemos, que son de cambio, o las ideas que se vienen de alguna manera ejecutando y tienen algunas cuestiones que no les interesa cambiar. Nosotros empezamos a tener problemas en esta ley cuando empezamos a tratar, sobre todo, estoy hablando de la sesión ya la última, Sí, cuando empezamos a tratar el inciso 8. ¿Qué dice qué? Que es el de los fideicomisos, Claro. donde empezamos a tocar muchos negocios que son prebendarios de la política, donde se tocaban muchos curros, porque son muchos miles de millones de ¿Curros, pesos. dijo? Curros, sí, curros. Ah. Que son muchos miles de millones de pesos que no sabemos dónde iban o cómo se gestionaban o cómo se manejaban. Entonces, la eliminación de fideicomiso, que es sacarle el pie de la cabeza a los argentinos para darle plata y dinero y presupuesto a gente que no sabemos cómo lo maneja bien y cuáles son los resultados prósperos que le dan a nuestra nación, empezaron los grandes problemas. Pero también tenemos, Randazzo nos votó en contra, ¿no? El candidato del ministro del Interior, Guillermo Franco, cuando empezó nuestro gobierno, era Randazzo. Yo me opuse. Usted se puso. Yo fui el que me opuse. Mira. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo excelente relación con Randazzo y sabía que no podía defender las ideas que nosotros teníamos. No podía. No podía porque No estaba convencido. no estaba No son sus ideales. No son sus ideales, no estaba convencido. Y está bien que no sean sus ideales, que no sean convencidos, porque viene militando otra cosa. Nosotros venimos militando un cambio. Entonces, en este cambio es donde nosotros, responsablemente, como poder legislativo, le tenemos que empezar a decir al Ejecutivo, acá estamos, también podemos aportar. ¿Pero les alcanza esas voluntades o no es una historia de acuerdos y desacuerdos? No, nos alcanzan Digo, las el voluntades. Parlamento, digo. A ver, vamos a hablar de cosas que no se hablaron.
A nosotros como Poder Legislativo, a los diputados, el gobierno ejecutivo nunca nos llamó y nos preguntó, ¿tienen técnicos para aportar al gobierno ejecutivo? Mira. Eso es interesante decírselo a la gente. Nosotros no hemos aportado nada, solamente estar sentado en la banca e intentar hacer que esta ley salga. Ahora, hay gente de la Cámpora dentro del Poder Ejecutivo, hay gente de la provincia de Córdoba que nos votó en contra dentro del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí mencionaste una palabra que cada vez que hablas de Córdoba hay un lío. Hay gente que queda en el ANSES y en la FIP que es de Massa, de Mitchell, en el Poder Ejecutivo. Estamos tocando un tema que nunca se tocó y que pongo en debate ante la sociedad también, y ante los diputados también, y ante mis diputados también, cuando nos van a llamar a los diputados de La Libertad Avanza para que aportemos técnicos al Poder Ejecutivo. Porque somos parte del Legislativo, pero no somos parte del Gobierno. Es muy interesante esa propuesta. Y yo digo, el presidente estuvo en Israel, ahora está en estas horas ya en Roma, va a tener una entrevista no solo por la Santa Argentina, sino con el Papa. Argentina hoy, en las desigualdades sociales y económicas, hay tantas urgencias. Desde tu mirada, el Parlamento tendría que atenderlas. Sí. Bueno, nosotros como Parlamento vamos a empezar a funcionar con ordinarias a partir del 1 de marzo. Lejos. Quedan 20 días, un feriado en el medio, 2 feriados en el medio. Si bien son lejos, son los tiempos de la política legislativa. Tal cual. Dentro de los tiempos de la política legislativa estamos trabajando con leyes que intenten mejorar la vida de los ciudadanos, como diputados. Hay una que es fundamental, que es la ley del presupuesto, que todavía no llegó. Algunos dicen, no, mira, va a ser todo 2023 para licuar. Bueno, pero eso es una ley que tiene que enviar el Ejecutivo. Sí, por eso. Nosotros podemos trabajar. Lo que pasa es que hace años que venimos mezclando en esta democracia, y sobre todo los últimos 20 años, y que esto también es culpa del kirchnerismo, que el legislativo ha funcionado como una escribanía. Entonces, la propuesta que tuve en campaña y el compromiso que tengo con mi pueblo, la ciudad, en mi pueblo puntano, es devolverle la banca a la ciudadanía de San Luis. ¿Cuál es tu ciudad puntana? Juana Coslay. Es una ciudad que está... ¿Cómo se escribe? Juana Coslay con K. Juana Coslay en realidad era una india que se llamaba Arocena, que era la hija del cacique del lugar, que se casó con un militar español, se fue a vivir a España. La reina Isabel le puso el nombre de Juana y la bautizó con Coslay, que era el apellido del padre. ¡Qué historia! Pues vos vivís ahí. Sí. ¿Y qué le prometiste a tu pueblo? Le prometí que le iba a devolver la banca de diputado a través de una aplicación que estamos desarrollando que va a empezar a funcionar en marzo, que se llama idiputado.org, donde San Luis va a poder discutir lo que nosotros propongamos en la legislatura, todos los diputados, y voy a ser un simple gestor de lo que la legislatura. Así va a ser. Que es el fin del diputado, representar al pueblo, no representar al gobierno de la provincia. Para eso tienen los senadores. Mirá. Lo que sí me comprometí es en votar, defender y luchar por las leyes que envíe Javier Milei al Congreso desde el Ejecutivo. ¿Vos cuando votaste eso? Sí, siempre afirmativo. ¿Juraste eso? Siempre afirmativo, sí. No, pero vos juraste eso. No lo juré, pero sí lo he prometido durante toda la campaña y juré de... ¿Y cuándo lo conociste, Milei? Lo conocí... Yo me metí en las ideas de la libertad porque el que me hizo ver esto fue mi hijo, que hoy tiene 27 años y es ingeniero industrial, que me dijo, Milei, o Ezeiza, también lo he dicho muchísimas veces esto, porque no creía ni que el peronismo ni el PRO pudieran hacer funcionar este gobierno y no le veía futuro. Tenía 25 años en el momento que me lo dijo. Y ahí en ese momento no empecé a seguir. Mi hijo, sí. Y por él me metí con Milei. Yo vengo del peronismo. Soy sincero, no del peronismo kirchnerista, pero sí. ¿Y desde dónde te quedaste a mitad de camino con ese dogma? A fines de los 90, principios de los 2000, cuando Menem pierde o se retira, mejor dicho, el presidente en el 2013 baja de la elección. Sí. Nosotros en ese momento estaba trabajando políticamente con Jorge Castro, que era secretario de Planeamiento, había sido secretario de Planeamiento Estratégico y podía llegar a ser el canciller de Menem.
junto a... Somos compañeros periodísticamente en el Multimedia Somalia hace muchos años. Claro. Más, allá recordé con Jorge Castro una entrevista en estos días tan calientes del Medio Oriente con Shimon Peres. Juntos fuimos a entrevistarlo en Uruguay. Te digo un montón de gracias. No, por favor, gracias a vos. Por supuesto, cuando quieras, pensamos en voz alta. Muchas gracias. Bueno, no te vayas. Apenas una pausa. Estás en Diputado TV. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno. Es Gonzalo todo el tiempo, en versión viernes. Gonzalo. Hola Horacio, placer saludarte a vos y a los compañeros en piso. Estamos ubicados en una esquina aquí del patio Malvinas. Bueno. Exactamente, en la esquina del patio Malvinas. Para que se den una idea, detrás mío una gran parte del edificio anexo y detrás de esa parte enorme del edificio anexo está el ingreso de la avenida Rivadavia 1841, donde detrás en estos momentos se está realizando el operativo policial quitando todo el vallado del frente del Palacio Legislativo para cerrar esta semana, este día viernes, y al mismo tiempo con algunas novedades, porque se fue conociendo con el correr de los días, Horacio, la presentación de algunos proyectos, más allá de lo que es el proyecto de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que entendemos es el gran proyecto dentro de lo que fue el trámite legislativo de todas estas semanas. Ya más o menos llevamos 3 o 4 semanas, un mes entero con el tratamiento en comisiones, después en las sesiones especiales, pero al mismo tiempo hemos conocido, por ejemplo, la presentación con la firma de unos 6 diputados de La Libertad Avanza para la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, pero también se conoció un proyecto en el cual Gerardo Milman, el diputado del PRO, que actualmente está siendo parte de la investigación por el intento de magnicidio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto para lo que sería una consulta popular sobre la ley ómnibus, pero que este proyecto no estaría relacionado o vinculado con diputados de La Libertad Avanza. Es algo puntual que el actual diputado Gerardo Milman presentó para que el pueblo pueda ser quien decida si esta ley ómnibus debe continuar o no. Es una presentación que hizo de manera solitaria, por así decirlo, lo cual, ha expresado en sus redes sociales defendiendo la propuesta en este febrero que arrancó con mucha actividad y también con la presentación de esta serie de proyectos, Horacio, como para hacer un resumen de cómo viene el panorama legislativo aquí en la Cámara de Diputados. Veremos en cuestión cuál es el curso que se le puede llegar a dar a este proyecto, por qué comisiones tendría que pasar y obviamente también cuáles son las referencias que se hacen desde el Poder Ejecutivo también, ¿no? Entendiendo que Manuel Adornis, el vocero presidencial, en algún momento no descartó ni afirmó la posibilidad de usar esto que se conoce como un plebiscito, donde el pueblo, nosotros tendríamos como que hacer una votación, como las elecciones generales, para la decisión de continuar o no, si está bien o no, justamente el tratamiento de este megaproyecto de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así que bueno, Horacio, estas son algunas de las novedades de esta semana, como a modo de resumen para el cierre de la misma. Lo que dijo, decía Adorni, es justamente que no se descarta, pero tampoco ni que lo niegan ni lo afirman, es algo que está dentro de lo constitucional y que se puede llegar a utilizar, es una herramienta. ¿Usted me confirmó que va a participar de una comparsa en Gualeguaychú o yo escuché otra cosa? No, Horacio, no. Estaría buenísimo, pero yo no voy a ser parte de esa comparsa. No. Porque salvo que me esté invitando en este momento. No, yo tengo que cambiar el caso, curso yo trabajo de este fin de semana. No, estoy atento, hay mucha gente que va a participar. Tengo compañeros y compañeras que participan, que los invitan, ¿viste? Que los invitan a participar de Gualeguaychú, Corrientes. Tengo compañeras incluso ataviadas, ¿no? Con trajes de carnaval y todo. Pero no es su caso, me dice usted. Exacto. No es su caso. Así que bueno, veremos, Horacio, cómo se da curso a un nuevo carnaval que aquí en la Cámara de Diputados nos hemos anoticiado, informado a través de distintas diputadas. Recuerdo el año pasado cuando hicieron alguna presentación aquí en la Cámara. Vinieron acá. La importancia, ¿no?, de las provincias. Yo recuerdo una delegación de una comparsa correntina haberlos entrevistado. Yo me acuerdo. Bueno, salute. Si no nos vemos, exactamente. buen fin de semana.
Buen fin de Dale. semana para vos, querido. Muchas gracias. Dale, Horacio, será un placer y que tenga buen descanso usted también. Nos Muchas vemos. gracias, querido. Bueno, vamos a escuchar a María, que ha trabajado para poder comprender de qué se trata esta reforma penal, este proyecto de reforma penal. María. Sí, porque ahora estamos pensando a ver qué va a pasar con la ley bases. Recién Gonzalo nos anticipaba las diferentes alternativas. Una tiene que ver con agarrar la ley, agarrar el proyecto y desguazarlo y plantear diferentes tipos de iniciativas que se debatan cuando inician las sesiones ordinarias. Uno de los capítulos que se anticipaba cuando estaba dando el debate tenía que ver con la reforma penal que, dicho sea de paso, si gran parte de el proyecto y el decreto llevan la firma de Federico Sturzenegger y también del secretario de Energía Chirilo, la reforma penal llevaba la firma de Patricia Bullrich, que es de alguna manera la parte reglamentaria y la reforma del Código Penal que sustenta lo que hoy en día es el protocolo antipiquetes. Pero era un capítulo y fundamentalmente a raíz de la semana pasada con el operativo de seguridad que hubo en las afueras del Congreso, con la detención de manifestantes radicales, incluso no solamente de las organizaciones de izquierda que se encontraban afuera, es decir, de militantes de partidos que estaban acompañando la votación en general de la ley. Había mucho enojo y mucho malestar y se anticipaba, incluso antes de que la ley se cayera, que este capítulo se terminara cayendo y se lo votara en contra. ¿Qué es lo que sostenía la reforma penal? Dos patas principalmente. Una que tiene que ver con el aumento de las penas para las personas que protesten y se manifiesten, y otra que tenía que ver con la flexibilización de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad. En el caso de las manifestaciones había dos artículos principalmente que estaban generando más discusión adentro del radicalismo. Uno era el artículo 300, que es específicamente que aumenta las penas para quienes organizan manifestaciones que entorpezcan el normal funcionamiento del transporte. Es decir, si no hay situación de peligro y vos te estás protestando en la calle, estás entorpeciendo, por ejemplo, la circulación de colectivos y de autos, desde 1 a 3 años de prisión. Hoy es solamente de 3 meses a 2 años por estos mismos motivos. Y en el caso de portar un arma lo lleva de 2 a 4 años. Y el 4 años siempre es importante porque tiene que ver con que son delitos que ya no son excarcelables, es decir que si vos estás protestando con un palo que se considera un arma, vos podés ir directamente a prisión porque te pueden dar hasta 4 años. Y lo que sumaba y que también fue fruto de mucha discusión al interior del radicalismo, del peronismo, de la izquierda, que le cuestionaban que incluía apenas a los que esta categoría de organizadores de las manifestaciones, que es decir que vos podías no estar presente en la manifestación, pero si eras identificado como uno de los organizadores de esa manifestación, también podías terminar yendo preso. En estos casos llevaban la pena de 2 a 5 años y de vuelta, destacando esto que no importaba si no estaban en la protesta. Que incluía también la reforma penal que había diseñado Patricia Bullrich. Bueno, el siguiente artículo, que tenía que ver con la obligatoriedad de decirle e informarle al Ministerio de Seguridad sobre que se iba a llegar a cabo una manifestación en determinado lugar y determinado día y horario. Es decir, ¿qué es lo que sostenía el artículo 309? Que toda reunión tiene que ser notificada 48 horas antes al Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio, y prestar atención a esto, podría oponerse a la realización de la manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o a la seguridad nacional, así como proponer modificaciones de horario y fecha. ¿Cuál era el problema y qué era lo que estaban cuestionando muchas de las organizaciones sindicales? Es decir, como parte del proceso de informar al Ministerio de Seguridad de cuándo se iba a llevar a cabo la manifestación, el Ministerio podía prohibirte de hacer de esa manifestación. Es decir, que chocaba ahí con el derecho a la protesta. Precisamente por este motivo se estaba analizando modificar este artículo, al menos antes que se cayera la ley, para que solamente lo que podía hacer el Ministerio de Seguridad fuera modificar el día y el horario, ateniéndose a, tal vez cuando hay más circulación de tránsito, atrasarla hasta que la mayoría de las personas, por ejemplo, ya hubiesen llegado a sus casas y no generara tantos problemas. Pero se planeaba sacar esta facultad que le daba el propio ministerio de prohibir que se lleve a cabo una protesta. ¿Cuáles eran los artículos que ya se habían eliminado del dictamen como resultado de las modificaciones?
Y hay que prestar atención a ver si esta reforma penal se la vuelve a plantear en particular durante el debate de ordinarias como un proyecto aparte, si los vuelven a incluir. Uno era el famoso artículo 305 que tuvo varias modificaciones, pero al final se terminó eliminando. No quiero interrumpirte porque venís punto por punto para poder comprender. Pero yo digo, la congregación intencional y temporal me supera. Sí, es mucho nivel de abstracción en lo que significa eso. Me supera. Digo, a propósito del ejercicio de los derechos a salud, es una interpretación. Bueno. Yo soy nadie, un ciudadano y nada más, y nada menos. Pero la congregación, cuando yo era chiquito, adolescente, en diferentes dictaduras argentinas, por ejemplo, aquí, y la más próxima, la más tal vez contemporánea, por decirlo así, muy pequeña, pero algunos, la teoría de conjunto. ¿Qué era la teoría de conjunto? En matemáticas. Habían prohibido. Porque vos, a ver, dibujemos juntos un círculo, dibujemos otro círculo que los superpone. Van a quedar superpuestos y unidos ambos dos. No nos podían enseñar eso porque coincidía que si uno se encontraba con otro, algo quedaba de esos dos. ¿Qué me están diciendo? Es el túnel del tiempo. El que duele, naturalmente. Sí, las referencias al estado de sitio y las más de la la dictadura en la esquina. A ver. Y recordar que originalmente no eran 30, eran 3 personas. Yo les voy a contar algo. ¿Cómo puede ser que un tipo casi de 72 años, ahora no porque me puse bonito, ¿no? Pero en el saco, o en mi pantalón, o donde lleve, ahora hace calor naturalmente, me pongo bonito porque la tele exige mirar y después escuchar. Yo llevo mi documento. Y cuando salgo, hago mirá, brazo doblado, hago así, lo tengo, y salgo a la calle. Posta, ¿eh? Porque fue tanto el miedo inculcado. A ver, venga usted, ¿tiene documento? Sí, señor, yo tengo documento. ¿El que no tiene documento? Venga, acompáñenme. Yo no quiero eso. Yo no lo quiero para mí, para mis hijos, para mis amigos, para todos. Yo no lo quiero. Bueno, y es por eso que... Y no solamente eso, sino que también era poco práctico. Un cumpleaños en una plaza, si no estaba habilitado por el Ministerio de Seguridad, podía derivar... María, ustedes fueron testigos en pandemia, cuando empezaron a ser más laxas los permisos y qué sé yo, estaban prohibidos los salones para reunirnos en un lugar cerrado. Los cumpleaños de los niños se hacían en las plazas, con un tiempo benigno, que ponías la guirnalda, que ponías la mesa, cada uno llevaba una tortita, esa reunión con este juego no lo puedes hacer. No. Bueno, igual, y por eso fue que lo sacaron. A ver, este artículo se terminó eliminando el dictamen. El que lo escribió está mal nacido. El que lo escribió lo parió otra matriz. Una matriz que tiene para todos los argentinos y argentinas el pésimo recuerdo. Bueno, y también el que también habían sacado y que no generó tantos problemas como el 305, pero lo fue interpretado como una provocación por parte de las organizaciones sociales, que era el artículo que sostenía que lo que se iba a recaudar de las multas que le establecían las organizaciones que protestaban iba a estar destinado al fideicomiso del Fondo de Integración Sociourbana. Es decir, que las mismas organizaciones que estaban protestando porque tal vez no les llevaba dinero para muchas de las obras que llevan a cabo en los barrios populares o en los comederos, les iban a cobrar una multa que después eso iba a enterar el fondo que iba a derivar la plata que le iba a llegar por otro lado. Bueno, eso finalmente se terminó quitando del dictamen. Después la última pata y cerramos, Horacio, porque hasta ahora estábamos en la parte de las manifestaciones, pero también regulaba lo que tenía que ver con la legítima defensa de los policías, de las fuerzas de seguridad. Bueno, ayer hubo una decisión, que es la teoría de que incluso la propia ministra de Seguridad alude o dice que estaban desprotegidos, entonces ahora van a poder volver a usar armas largas. Esto es Patricia Bullrich, esto lo redactó Patricia Bullrich. Y este lo llamaba el artículo Doctrina Chocobar, para darse una idea. Ayer se autorizó a la prefectura, por ejemplo, van a empezar con la prefectura.
¿Qué es lo que sostenía? Que básicamente aumentaba las causales para justificar la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y sostenía que el accionar represivo de alguna de las fuerzas de seguridad no iba a ser punible cuando, y agregaba este párrafo, el que obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber. Es decir, que siempre la interpretación va a ser la interpretación policial de los hechos. En cualquier caso de o gatillo fácil o de disparos por la espalda, que incluso fueron defendidos por Patricia Bullrich durante el debate en comisión, la interpretación legal, la interpretación judicial siempre tiene que ser en beneficio y considerando la versión policial de los hechos. Es decir, y esta es la preocupación de muchos de los organismos de derechos humanos, que daba vía libre gatillo fácil, porque siempre iba a estar haciendo la interpretación en pos de lo que sostenía el oficial de la fuerza de seguridad de turno. Esto también era otro de los artículos cuestionados. Finalmente, por los rumores que surgían las horas previas a que se cayera la ley, Patricia Bullrich se había negado a modificarlo, pero bueno, ahora quedó en veremos y veremos si finalmente la reforma penal, la ministra de Seguridad, tiene interés en plantearla por separado en el Congreso como ley aparte. Claro. Todo un tema. Ahí estaba, cuando arrancamos, te decía y hablábamos con María, y también hablamos con Alessandro, pero con María esencialmente, que a partir de la decisión de no coparticipar o no enviarle a las provincias, luego de esta ley que se quedó a mitad de camino, lo que le corresponde, acabo de leer que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a vos te va a importar si sos docente en la provincia de Buenos Aires, va a pagar, ya depositó los sueldos con sus propios recursos. Con sus propios recursos, esa es la palabra correcta, con sus propios recursos. En realidad tendría que estar conformado con parte de lo que le tiene que dar la Nación, más lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Así igual todas las provincias. Vamos a ver qué provincia tiene resto. La provincia de Buenos Aires se supone, todo se supone, que tiene el resto y lo pone. Pero es un lío. Sí, y hay que hacerlo todos los meses también. Totalmente. Ese es el problema. Lo que se garantiza en todo caso ahí la provincia de Buenos Aires es no tener un paro masivo el primer día de clases. Que le preguntaron al presidente en el viaje a Vaticano, ya llegó, ya fue recibido, que va, si no se van por las propias, aquellos funcionarios que son de algunas provincias, o que son provinciales, voy a generalizar, cuando él llegue, le va a decir gracias por los servicios prestados. Y eso, nombre y apellido. Sí, vi la general, vi un título, después ahora que tenemos apenas unos segundos, vamos a concluir nuestra querida primera edición, después vamos a leer, informarnos y chequear información. Querida Caferata, gracias. Buen fin de semana. Compartir contigo. Buen fin de semana, cada uno, cada una, muchas gracias. Y no te vayas, estás en Diputado TV. Dale. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.